palomas, ¿qué van a saber? Pedro me decía que era yo, pero luego salía con otra, con esa frase sencilla, pero devastadora. Irma Dorantes resumió, una verdad que muchos preferían no escuchar. Pedro Infante, el ídolo nacional, el hombre que hacía suspirar a millones, también fue el mismo que nunca pudo amar por completo a una sola mujer. Desde los años 40, Pedro no fue solo una estrella del cine y la música, sino también un símbolo de deseo, carisma y contradicción. México entero lo adoraba, lo veía como el hombre perfecto, pero su vida privada era un laberinto emocional. No se trataba solo de ser un hombre codiciado. Pedro tenía un defecto doloroso. No sabía amar sin herir. Se entregaba intensamente, pero se iba sin despedirse. Detrás del brillo del mariachi, de la sonrisa que encantaba a la pantalla, existía un corazón que buscaba calor y al mismo tiempo huía del compromiso. Amó a muchas, eso es cierto, pero entre todas hubo 3 mujeres que marcaron su existencia: Lupe Torrentera, María Luisa León y Irma Dorantes. Cada una fue un espejo distinto de su alma, y la pregunta que aún hoy divide a sus admiradores es simple, pero imposible de responder. ¿A quién amó realmente Pedro Infante? Nació en Mazatlán, pero fue en Guamúchil donde Pedro Infante aprendió a sobrevivir. Su familia era humilde, apenas alcanzaba para lo básico y la escuela terminó pronto. Solo llegó al 4º grado. Desde muy joven, cargó con el peso de los días. Fue carpintero, ayudante, mecánico. Más que aprender oficios, aprendió a observar, a escuchar a los adultos, a descifrar silencios, a leer el dolor en los ojos ajenos. En ese entorno duro, las caricias eran escasas y el afecto un lujo. Por eso, cualquier gesto de ternura quedaba marcado en su alma, como si fuera un tatuaje invisible. No es casualidad que Pedro asociara el amor con quien lo hiciera sentir acompañado, escuchado, importante. En su juventud, el cariño no era una elección, era una necesidad vital. Amó a mujeres que lo abrazaron cuando nadie más lo hacía, a mujeres que le ofrecieron sopa caliente o lo defendieron de una injusticia. Para Pedro, eso bastaba para llamarles amor, y ese patrón se repitió durante toda su vida. Necesitaba sentirse querido, pero le costaba quedarse. Siempre temió herir, pero más aún, temió quedarse y fallar. Ese niño, que un día tallaba madera, en un taller modesto, se convirtió en el hombre que buscaba en cada abrazo el calor que no tuvo de niño cuando Pedro tocaba la guitarra, en las ferias o en las bodas del pueblo. No lo hacía por fama, lo hacía porque ahí, entre notas sencillas y versos tristes, podía ser él mismo. La música le dio una voz. Cuando nadie lo escuchaba, le permitió decir lo que sentía, sin que lo juzgaran. Cantaba para llenar vacíos, y aunque pocos lo notaban, cada canción era una confesión disfrazada de melodía. No estudió en conservatorios, ni tuvo maestros famosos. Aprendió por su cuenta, porque su corazón le exigía expresarse. Los primeros años fueron duros. Cantaba gratis, o por una comida. A veces dormía en el piso, otras en la banqueta. Pero no estaba solo. En esos días difíciles, conoció a mujeres que lo acompañaban sin esperar aplausos. Algunas lo ayudaban a cargar los instrumentos. Otras le prestaban una cobija en las noches frías. A todas las amó a su manera, con gratitud, con ternura, con esa mezcla de emoción y deuda que nunca pudo resolver. Un colega del gremio dijo una vez: Pedro no sabía decir no. Y esa frase define gran parte de su tragedia. Decía sí por no lastimar, decía sí porque se sentía en deuda con quienes creyeron en él cuando no era nadie, pero cada sí lo alejaba un poco más de sí mismo. La música le dio alas, pero también cadenas, y entre los aplausos, Pedro empezó a perder la libertad emocional que tanto anhelaba. Lupe Torrentera fue la primera mujer en dejar una huella indeleble en la vida de Pedro Infante. ¿La conoció?
cuando aún vivía sin compromisos legales, cuando su carrera apenas despegaba y su corazón era libre, pero inestable. Lupe no era solo belleza, sino también carácter, y Pedro, enamorado de su risa franca, quedó atrapado en la dulzura de los primeros días. Tuvieron una hija, Graciela, pero nunca vivieron juntos como familia. Pedro venía, abrazaba a la niña y se iba. Era como si el amor siempre tuviera fecha de partida. Lupe dijo una vez, Pedro era encantador, pero nunca mío. No lo decía con rencor, sino con esa resignación que conocen bien las mujeres que han amado a hombres imposibles de retener. Él la visitaba, como quien se asoma a una ventana del pasado, pero jamás se quedaba. Tal vez la amó, pero no supo demostrarlo. Tal vez la necesitó, pero no tuvo el valor de quedarse con Lupe. Pedro conoció la ternura familiar, el calor de hogar, pero también la culpa de no poder corresponder. Como ella merecía, fue su primer gran amor, y también su primer gran huida. En esa relación ya se dibujaba la sombra, que lo acompañaría siempre, la incapacidad de sostener lo que más deseaba. María Luisa León fue su esposa legal, su compañera silenciosa, durante los años más cruciales de su ascenso, mayor que él. Lo conoció cuando Pedro aún no era nadie en el mundo del espectáculo. Ella creyó en él cuando pocos lo hacían. Lo apoyó, lo sostuvo. Le ofreció un techo y una estabilidad que él nunca había conocido. Pedro, agradecido, se casó con ella por lo civil y durante un tiempo intentaron construir un hogar entre ensayos, grabaciones y viajes constantes. No tuvieron hijos y poco a poco la distancia emocional se hizo más grande. Pedro empezó a ausentarse, no solo físicamente, sino también en el alma. Llegaron los rumores, las otras mujeres, los silencios incómodos. María, sin embargo, nunca lo enfrentó con escándalos. Lo amó en silencio y lo esperó en soledad. Cuando firmaron el divorcio, ella le escribió, «Te dejo libre, aunque yo nunca dejé de esperarte». Esa frase es testimonio de una mujer que amó sin condiciones, pero también sin reciprocidad. Pedro siempre la respetó, pero dejó de mirarla como mujer. Se convirtió en figura, en refugio, pero no en deseo. María fue testigo del nacimiento del ídolo y del eclipse del hombre. Fue el amor más digno, más sereno y quizá más trágico, porque entre ellos quedó mucho amor. Pero ya no había espacio para dos corazones latiendo al mismo ritmo. Irma Dorantes llegó cuando Pedro ya no era un joven soñador, sino un hombre marcado por la fama y las cicatrices. Era joven, brillante, y lo hizo volver a sentir, como si el amor fuera posible otra vez. Pedro no se había divorciado legalmente de María Luisa, pero aún así se casó con Irma por la iglesia, y tuvieron una hija, Irma Infante. La sociedad los juzgó, la prensa los atacó, pero Pedro no se escondió. Dijo con firmeza, «No me importa el papel, ella es mi esposa delante de Dios». Fue la única vez que defendió públicamente a una mujer. Con Irma parecía dispuesto a cambiar el guión de su vida, pero el pasado lo perseguía. Y aunque luchó, el amor también se volvió una batalla contra él mismo. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante subió a un avión con regalos para su hija pequeña. Nunca llegó, murió en el aire, y México entero lloró su partida. En su billetera llevaba 3 fotos: Lupe, María e Irma. Un amigo cercano contó que la noche anterior, Pedro le confesó, «Nunca supe cómo ser justo con ellas». Esa frase, dicha en voz baja, resume una vida de amores incompletos. Pedro no murió solo, murió dividido. Su corazón no pertenecía a una sola mujer. Era un rompecabezas hecho de recuerdos, promesas y culpas no resueltas. Pedro amó, como vivió, intensamente, pero sin medida. No quería dañar, pero dañó. No quería elegir, y por eso todos perdieron algo. Fue amado,
por mujeres distintas, pero nunca pudo entregarles una historia completa. Su imagen sigue viva, eternamente joven, eternamente deseado. Pero detrás de los aplausos quedó un vacío, el del hombre que no supo cómo amar del todo. Hoy, su legado artístico es indiscutible, su talento, inolvidable. Pero su corazón, ese corazón dividido, sigue siendo un enigma sin resolver. Pedro Infante fue un ídolo y también un hombre que nunca dejó de buscar el amor perfecto en el lugar equivocado.